Buenas tardes, noches. Muchas gracias por acercarse aquí a la Cazón en esta tarde fría, difícil de transitar en la ciudad. Agradezco también a estudiantes del Centro de Formación Profesional 24, aquí presentes. Muchas gracias por estar. Bueno, estamos recibiendo a un amigo de la casa, John Libro, para esta charla que hemos titulado La política de la escucha, historia oral, crónica y periodismo en América Latina. John es un periodista independiente que, entre otros libros, ha escrito México Rebelde, Crónicas de Poder y Rebelión, editado en 2011. Otro libro que se llama Tzompantli, ahora me vas a corregir la pronunciación, pero creo que llegué vivo a la pronunciación. La fuga de un guerrillero, un libro editado en 2014 por Tusquets. El libro Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, editado por Tinta Limón, que tiene su sede aquí en esta casona de Flores. Y el libro La Tierra de Vallejo, un diario de viaje, editado por Pepitas de Calabaza en el año 2022. Además de este libro que hemos editado aquí en Argentina, John hace poco tiempo publicó en una página web de crónicas muy importante que se llama Gato Pardo, un artículo sobre El Salvador titulado Los que nada deben, el terror del régimen de excepción de Nayib Bukele, con fotografías de Miguel Tobar. Y un poco el eje de esta conversación con él tiene que ver con este libro, Una historia oral de la infamia, y actualizar algunas cuestiones relacionadas al ataque a los normalistas de Ayotzinapa, a esos estudiantes que todavía siguen desaparecidos, 43 de ellos luego de esos ataques. Actualizar, decía, un poquito coyunturalmente qué está ocurriendo con respecto a esto, y por otro lado también meternos en esta investigación de John, en esta crónica de haber hecho 3 viajes a El Salvador para ver qué pasa con el régimen de excepción de Bukele, con esas imágenes que han llegado hasta aquí, de cómo funcionan las cárceles, los centros de detención, de qué modo están apresando jóvenes por todo el país y demás. Y ver si llegamos a partir de estas dos conversaciones o estos dos ejes de México y El Salvador a pensar un poco el rol periodístico y de la escritura y qué significa esta política de la escucha. Yo empezaría por acá, John, por Ayotzinapa, preguntándote qué te parece que cristalizó el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos. ¿Qué cristalizó del funcionamiento, digamos, del Estado mexicano y del crimen organizado, ¿no? ¿Qué fue lo que se puso en evidencia de algo que parecía tan opaco? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias aquí a Diego, a todo el colectivo bonito, chulo y hermoso de Tinta Limón, por recibirnos acá, primero recibir esta historia, este libro aquí en Argentina y en la casa, y luego a nosotros. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Yo diría que en el momento en que sucedieron los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, que fue la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, México llevaba 8 años, por lo menos, sumergido en un mal llamado guerra contra el narcotráfico, que era una serie de políticas de seguridad nacionales y también transnacionales, la famosa Iniciativa Mérida con Estados Unidos, y haciendo hincapié en que toda la política de guerras contra el narcotráfico tiene su origen y yo diría su violenta exportación impuesta desde Estados Unidos hacia América Latina desde los años 60-70. Y cuando un presidente altamente cuestionado en diciembre del 2006, Felipe Calderón Hinojosa, declara una guerra contra el narcotráfico, desata una situación de violencia desbordada, donde toda forma de violencia política y violencia que pareciera de calle, ¿no?, de violencia económica, se expanden, se confunden, se fusionan y se enfrenta a un discurso oficial del Estado de que se matan entre ellos, ¿no?, de que si ves a mucha gente muerta en la ciudad, y sobre todo esos años de una exposición casi teatral de la crueldad del asesinato, de los cuerpos colgados de puentes, los cuerpos enrolados en cinta, los cuerpos mutilados,
los cuerpos dejados en la vía pública con diferentes tipos de mensajes, famosamente mal escritas, ¿no? Y era como una puesta en escena de una brutalidad y una crueldad que el discurso oficial siempre reforzaba de una cosa criminal netamente, ¿no? Una cosa no política, una cosa que el Estado tenía que combatir y que eso fue la justificación por políticas de militarización del país, ¿no? Militarización de fuerzas de seguridad pública, de policías estatales, federales y el despliegue del ejército mexicano y la marina en las calles de las ciudades y el campo mexicano. Y cuando iban aumentando esa militarización, hablamos 2007, 2008, 2009, cada lugar donde implementaban esas estrategias y técnicas de militarización, la violencia en lugar de bajar, aumentaba. O sea, donde llegaba el ejército, la tasa de homicidios explotaba. O sea, Ciudad Juárez famosamente se convirtió en la ciudad como más mortífera en ese momento del mundo en el año 2010, con la llegada del ejército y la toma de control de la seguridad pública en la ciudad. Es una situación sumamente compleja que podemos tal vez volver si hiciera falta, pero lo que es importante es ver la manera en que las políticas de seguridad pública, supuestamente en combate al crimen, coinciden siempre con una explosión de todo tipo de violencia. Y estamos hablando de, obviamente, asesinatos, de esos asesinatos teatrales, de cuerpos mutilados, etc. La desaparición forzada empezó, no se había visto en décadas en México, se hablan muy contados casos de violencia contra el insurgente en los años 80, 90, los 2000, y extorsión, robo de gasoductos, el control de las rutas de la migración, la trata de personas, todo tipo de violencia se iba en aumento con la llegada de los militares. Y cuando suceden esos ataques, lo primero que sale en la noticia es pues, casi inconcebible. Yo estaba en la Ciudad de México esa mañana del 27 de septiembre, y cuando vi el primer titular muy temprano en la mañana ese día, que decía 57 desaparecidos, todavía no tenían el número confirmado, pues yo entré en una especie de que, o sea, literal, no mames, eso no puede estar pasando, no puede ser cierto. Tienen que estar perdidos, tienen que estar escondidos. O sea, uno tampoco quiere creer en una noticia así. Y justo 2 años antes habían matado estudiantes de Ayotzinapa en una protesta donde cerraron la carretera entre la Ciudad de México y Acapulco, un muy importante punto de turismo y economía. Y entonces como otra vez esa represión estatal contra estos estudiantes que vienen de una tradición de lucha tan profunda. Es una escuela normal, rural, que tiene no solamente una organización estudiantil directamente socialista, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pero vínculos antiguos con movimientos de guerrilla, ¿no? De los años 60 y 70, donde egresados de la normal, ya siendo maestros de primaria, sufriendo la represión, masacres, en diferentes lugares del estado de Guerrero, lanzaron a las armas 2 de los más importantes movimientos guerrilleros de ese momento, los cívicos y también el Partido de los Pobres, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entonces era como, no puede ser que otra vez contra estos estudiantes de esa escuela, una violencia tan desbordada. La primera noticia de esas 6 personas asesinadas, 57 desaparecidos, ese número muy pronto, dentro de un día, quedó en 43. Y desde el inicio se sabía de que eran policías, que los habían disparado, ¿no? Eran policías uniformados que los habían perseguido y que los habían detenido en vehículos oficiales de la Policía Municipal de Iguala. Eso no había llegado periodistas en uno de los escenarios de ataque a tomar foto, a tomar video, a grabar audio, cuando volvieron a llegar a disparar en un momento donde mataron a 2 estudiantes más, donde otro estudiante fue visto por última vez corriendo, es Julio César
Mondragón Fontes, que fue encontrado torturado, mutilado y asesinado el otro día. Entonces empieza primero un estado de shock y lentamente, por el lado del Estado, toda una maniobra de encubrimiento, o dicho lo mismo de otra forma, de desaparición forzada administrativa, o sea, de extender la desaparición forzada armada, militar, policíaca, militar, en el tiempo a través de las instituciones jurídicas, del Palacio de Justicia, de la Procuradora General de la República, etc. Y por otro lado, las primeras como indagaciones de periodistas independientes que llegamos con los sobrevivientes para ver, no, aquí pasó una cosa muy, muy grande, que no fue simplemente como un ataque en una esquina, que los atacaron en diferentes lugares de la ciudad por un tiempo muy largo, que había policías de los 3 niveles de gobierno, que el ejército estaba de alguna manera involucrado, era imposible que no. Teníamos que ver la manera de documentarlo y no simplemente decirlo a la ligera, pero desde el inicio decía, no es posible que el ejército esté a 1.7 kilómetros, su batallón principal, y que no lleguen acá, ¿no? A hacer algo. Entonces era el trabajo, la tarea de la documentación. Entonces ya como yendo un poco más rápido, con el tiempo, con los años de investigación, lo que vemos es que justamente esa noche mostró la manera en que las fuerzas de seguridad del Estado de todos los niveles, policía municipal, estatal, federal, ejército mexicano, luego vamos a saber que también la Marina, y luego vamos a hacer que también la Procuraduría General de la República, Gobernación, Presidencia, o sea, instituciones de los más altos niveles del gobierno federal del Estado, participando en, de alguna manera, primero en la noche con los ataques y luego en el encubrimiento o la etapa administrativa de la desaparición forzada en el tráfico de heroína, que dicho de otra manera podemos llamar como la empresa, la industria transnacional ilegal de la heroína, ¿no? Que Iguala sucede que es un epicentro donde llega la producción más importante de México, que es la producción más importante de toda América Latina, de amapola, a Iguala para poder entrar en el sistema de carreteras federales y llegar hacia Estados Unidos. Y había una conexión muy estrecha, directa y ya documentada entre Iguala y Chicago, ¿no? De esa empresa transnacional de la heroína. Entonces, lo que muestra la documentación rigurosa de los ataques contra los normalistas y lo que el Estado siempre ha querido hasta el día de hoy ocultar de alguna manera, o sea, antes la administración lo quiso negar por completo, y esta administración de ahora, de Andrés Manuel López Obrador, lo que está intentando es como administrar qué tantito podemos admitir que sí el ejército estaba metido, que sí la policía estaba metida, de esa fusión entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico y la industria ilegal de la heroína. Eso fue un poco largo. No, por otro lado, no tardó en aparecer en las movilizaciones a nivel internacional, pero puntualmente desde México también, la idea de que fue el Estado. En ese sentido me parece como una militarización, de decir, bueno, esto no es más OPAP, no es el crimen organizado, o no es la banda armada de unos narcotraficantes, sino todo este ensamble que vos mencionás con distintos estratos del Estado, ¿no? Me parece que es importante lo que ocurre ahí. Para entender una cosa del caso en sí, lo que había pasado, yo no, corregime si no es así, pero que estos estudiantes que viajaban justamente algunos kilómetros a otra ciudad a conmemorar un acto también de una masacre estudiantil de otro tiempo, o sea, se estaban movilizando para acompañar un acto, tomaban micros para llegar hasta ese lugar, como si acá pensábamos que vamos a Retiro y le decimos a los choferes, llévenos hasta tal ciudad donde va a haber una movilización, y que uno de esos micros entró en una zona que no debería haber entrado, entre comillas. Esto es lo que ocurrió, digamos, que se cruza con la ruta de la heroína, y es por esto el ataque, ¿no? Sí, justamente lo que vas a decir es completamente, es la verdad, y es muy importante. Los estudiantes se estaban preparando para llevar una caravana de estudiantes normalistas rurales de todo el país. Se iban a llegar a Ayotzinapa y viajar a la Ciudad de México en caravana el 2 de octubre. El 2 de octubre se
conmemora cada año con una marcha muy multitudinaria en la Ciudad de México la masacre del 12 de octubre de 1968, ¿no? En los días previos, los días previos a los Juegos Olímpicos que iban a celebrar en México, y que era como uno de esos momentos donde México, el gobierno de México estaba diciendo al mundo, ya estamos entrando en el primer mundo, es un momento de estar como en el escenario internacional tal. Y los estudiantes tenían meses de organización política muy multitudinaria, creativa, vibrante, fuerte, y en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos llegaron soldados, se montaron un operativo en un complejo de departamentos hoy de clase obrera y famosa, la Plaza de las Tres Culturas, se llamaba la Plaza entre todos esos edificios, que es un lugar súper cerrado, militarmente fue muy estratégico. Llegó toda una marcha de estudiantes y los empezaron a disparar desde los departamentos, y luego llegaron una masacre horrible que marcó toda una generación política en México. Mucha gente se metió en la guerrilla y los movimientos armados en México, porque a partir de esa noche dijeron ya no se puede marchar, ya no se puede hacer movilizaciones pacíficas, o sea, ya no hay posibilidad de cambio a través de una interpelación pacífica a la institucionalidad. Entonces los estudiantes querían, como siempre, acompañar y participar en esa conmemoración, esa marcha, y querían hacer una caravana. Entonces habían votado una asamblea de la Federación Estudiantil Socialista Campesina, FECSUM, y los de Ayotzinapa, aunque no les tocaba ese año, dijeron, el comité político de los progresos, nosotros vamos a agarrar los camiones. Entonces tenían la tarea de secuestrar, tomar un número de autobuses suficientes para llevar unos 500, 600 personas a la Ciudad de México para esa marcha. Y por eso estuvieron, haz de cuenta que si este pino es la ciudad de Iguala, ellos estuvieron en las casetas de la carretera federal fuera de Iguala, buscando tomar autobuses. En esta fuera de Iguala y en la salida a Manzunco, pararon un camión, un autobús, y el chofer les dijo, mira, yo sí les llevo a la normal y pueden tomar mi camión, así les dicen allá, el autobús, pero déjame ir a dejar mis pasajeros a la terminal dentro de Iguala. Y los estudiantes dijeron, bueno, ok, subieron a las 9 de los como 90 que iban entre esos dos lugares y se metieron hasta el centro de la ciudad. Hay dos hipótesis principales de qué detonó la respuesta brutal y los ataques contra los estudiantes. Uno, que ha promovido un organismo internacional de expertos independientes que se llama el GIEI en México, que sin saberlo los estudiantes esta noche secuestraron un camión con un cargamento de heroína, un camión que estaba ya destinado para salir esa noche rumbo hacia la frontera, y que eso detonó como esa escalada tan inmediata y tan brutal de violencia en su contra. Hay otra hipótesis que no fue necesariamente el camión. Podría hablar media hora de por qué ese camión es muy raro, o sea, por qué es muy raro lo que pasó con ese autobús y por qué lanzan esa hipótesis de que ese autobús en particular estaba cargado. Pero la otra hipótesis es de que el simple hecho de haber entrado en la terminal, que sí fue el lugar desde donde sacaron cada viernes cargamentos de heroína para Estados Unidos. Eso sí está documentadísimo. Usaron esa organización local, el terminal de autobuses de Iguala, para empezar a mover con camiones de pasajeros y camiones privados, ¿no? Que de repente, como un equipo de deportes tiene un partido en otro estado y va con una empresa y dice, oye, pues, ¿cuánto me alquilas un autobús? No, que tanto. Esos autobuses charter, les dicen, usaban también para mandar heroína hacia la frontera. Entonces esos son como los dos principales hipótesis de qué fue lo que detonó la respuesta tan violenta. Me parece interesante también meternos un poco en la producción periodística de Sean, entender un poco el método de trabajo
cómo se trabaja en el dolor, en la angustia y en ese shock que mencionabas al comienzo, ¿no? Cómo se produce periodismo e información en ese contexto. Para quienes no conocen el libro Una historia oral de la infamia, está construido todo con testimonios de sobrevivientes, de familiares, de periodistas que cubrieron estos hechos, y así lo construyeron todo el tiempo. En ningún momento aparece su voz hilvanando esos testimonios ni aclarando demasiado, sino que construye la historia a partir de los relatos de las personas. Uno de ellos, uno de los tantos entrevistados por John, tenía 22 años en ese momento, estudiante de segundo año de la escuela de Ayotzinapa, Eric Santiago López, que declara esto: cuando llegué al hospital, el director del hospital de Iguala me preguntó mi nombre. Yo le di mi nombre, después me preguntó de dónde venía, le contesté que soy de la normal de Ayotzinapa. Lo que él me contestó, lo que me dijo fue: te hubieran matado, maldito Ayotzinapa. Él no me atendió, quien me atendió fue una enfermera militar. Una enfermera militar le dijo a los doctores: yo me voy a hacer cargo del chavo. Pues cuando después me quitaron mi ropa, me dejaron en puro boxer y me pasaron a la sala. Al rato llegó mi camarada, al que le dicen Aldo, otro chavo de primero, al que le dieron un balazo en la mano y el chavo también en la boca. Ahí estuve. Habían pasado 2 horas cuando llegaron los policías buscándome a mí. Quizás le dieron la orden de matarme, porque llegaron muy agresivos los policías buscándome. Ahí le agradezco mucho a la enfermera, que ella les dijo que yo no me encontraba en ese lugar, que mis compañeros me habían sacado del hospital y me habían llevado a otro lugar y esos policías se retiraron. Esto es uno de los tantos testimonios, en este caso un estudiante de segundo año, tenía 22 años en el momento de la masacre de Ayotzinapa, y me parece muy interesante lo que aparece en este testimonio con respecto a la producción de la masacre posteriormente. Por un lado, ¿no? Cómo se sigue produciendo la masacre, no solo porque cuando hay desaparecidos es un crimen que se sigue perpetrando hasta el día de hoy, hasta que no haya noticias de esos cuerpos. Y por otro, cómo se sigue perpetrando la masacre más allá del hecho en sí, del momento de los ataques y los disparos, sino cómo continúa en los hospitales, en esa persecución, al mismo tiempo que se produce la masacre, cómo se produce la resistencia a partir del caso de esta enfermera que decide proteger a este pibe, ¿no? Todo lo que se sintetiza en ese testimonio obtenido. Bueno, un poco preguntarte por esa decisión de producción, de contar la historia toda a través de miles de conversaciones, ¿no? Claro, igual si puedo antes, nada más para rellenar un poco esa, hacer como micro escena. Eric Santiago López estaba en el tercer autobús que fue parado y rodeado por los policías sobre una calle en el centro de Iguala que se llamó Juan N. Álvarez. Había esa noche 2 escenarios principales de ataque y de desaparición forzada masiva. Sacaron todos los estudiantes de 2 de los 5 autobuses que llevaban. Los demás se quedaron ahí, luego corrieron, se refugiaron en el campo, en casas y lograron sobrevivir. Entonces Eric estaba en el tercer autobús sobre la calle Juan N. Álvarez, en el centro de Iguala. Todos los demás estudiantes de ese autobús están desaparecidos hasta el día de hoy. Eric, que no es su nombre real, todos pidieron usar seudónimos, casi todos, intentó, cuando estaban rodeados, el chofer del autobús abrió la puerta, él agarró el extinguidor y se lo tiró a los policías como para ver si explotara o algo y hiciera un humo y pudieran salir y correr los estudiantes. En el momento que tiran el extinguidor, le dan un balazo en el antebrazo que entra en el tejido y luego destroza, o sea, toda esa parte del brazo. Tenía el brazo, entra de regreso de shock, ¿no? Dentro del autobús, ve su brazo, su compañero que era el encargado, digamos, del comité político de los estudiantes de esa noche, ve su brazo y deciden entregarse. Entonces bajan, los policías los empiezan a golpear, a someter en el piso, y en algún momento uno de los policías ve el estado del brazo de Eric, que está súper, o sea, destrozado, su brazo a balazo de un R-15, y le coloca el cañón del fusil en su cabeza y dice: ¿y si lo mato? Y luego él mismo saca un celular y llama a una ambulancia. Llega la ambulancia. Cuando empiezan a llevar todos los demás estudiantes a las patrullas de camionetas, ¿no? de la policía,
Este policía lleva a Eric a la ambulancia y lo llevan al hospital. Entonces, la escena que narra es que él está en el hospital con una herida muy, muy seria. Ve llegar 3 otros estudiantes. Aldo tenía un disparo en la cabeza. Llegó otros estudiantes que le volaron varios dedos de la mano de un balazo. Y Edgar, que le dio un balazo acá, que le volaron toda esa parte de la cara de un solo balazo. Pero el hecho de que llegaron ahí buscando a él, ¿no? Entonces son como momentos muy importantes para intentar hacer una documentación de cuál era la lógica de los ataques. Porque un policía va a mandar un herido al hospital cuando van a desaparecer a todos los demás que están ahí. Yo simplemente especulando digo es que todavía no había llegado órdenes de la desaparición forzada. Si no, no tiene sentido. O sea, eso para mí era como una especie de pista de que en ese momento esos policías, que como toda organización policíaca o militar están cumpliendo órdenes, me hace lógica que la orden era párenlos, acomode lugar, ¿no? Sáquenlos. Y luego yo creo que hubo una orden de llevar grupos a diferentes lugares. Ese grupo, y eso ha sido una pelea por 9 años, ya se sabe que ese grupo se los llevaron a la cárcel. Estuvieron dentro de la cárcel. En este momento, el encargado de la cárcel, igual esa noche, está recibió asilo político en Estados Unidos, ¿no? Mintiendo, diciendo que lo estaban persiguiendo y acusando de cosas que no sé. No, él estuvo involucrado. Él estuvo ahí cuando recibió todos esos estudiantes y estuvo ahí cuando llegaron a sacarlos todos. Entonces también el momento que Eric está en el hospital, por ejemplo, no tiene ni idea de que va a haber una desaparición forzada masiva. O sea, solo sabe de unos ataques horribles, ¿no? Y sabe de que estaba en el momento de detener, ¿no? Arrestar a sus compañeros que estaban ahí con él sometidos en la calle. Y cuando yo lo entrevisté, por ejemplo, que en el caso de Eric fue unos meses después de los ataques, las primeras entrevistas las empecé a hacer una semana después, pero a Eric tardé mucho en lograr entrevistarlo. Tenía mucho miedo. Cuando yo lo entrevisté, él obviamente tenía ese conocimiento de que todos los demás de sus compañeros estaban desaparecidos. Y él era el único de ese lugar. Y le salvó lo que pareciera como simplemente una anomalía, una cosa que no se explica. Pero entonces, primero yo me fui a Ayotzinapa, a Chilpancingo, a Tixla, a todos los lugares para empezar a investigar una semana después de los ataques, porque vi que se estaba empezando una maquinaria de mentira oficial, de mentira de Estado, que en ese contexto era y sigue siendo parte de la desaparición forzada, ¿no? A través de la mentira se produce el no paradero de los desaparecidos, el no poder llegar a ellos. Entonces yo dije, güey, pues el periodismo aquí tiene, yo creo que un papel que jugar, que es ir a escuchar, a buscar, a investigar y producir por lo más chiquito y débil que sea una contrafuerza a toda esa maquinaria de producción de mentira del Estado. Entonces llegué sin jamás pensar en escribir un libro, no tenía ni idea dónde iba a publicar. Yo sí, siempre he sido como freelance, esa palabra en inglés de moda para decir desempleado, sin trabajo, etcétera, independiente, si queremos hacer unas cosas. Entonces yo me lancé solo para investigar. Y llegué ahí, me acuerdo la primera mañana, vi todas las familias de los desaparecidos ahí en la cancha techada de la Normal, ahí en Ayotzinapa. Y yo llegué pues con mi libretita en la mano, mi pluma, mi grabadorita chiquita digital, y todos me veían de repente como una sensación como de aprensión, de miedo, de incomodidad. Entonces yo dije, pues, ¿no? O sea, ¿qué les pregunto? ¿Qué les digo? Que no es
un ejercicio de violencia en ese momento, porque yo tampoco tenía un editor, o sea, no era mi trabajo, yo no tenía que entregar un texto al día siguiente. Entonces yo dije, güey, atravesé la cancha, saludé, aunque un saludo puede ser violento, buenos días, no es ni qué tiene de bueno, pero saludé, atravesé, sentí que se respiraban, de que yo no llegaba a causarles más dolor, y al llegar al otro lado de la cancha, una como especie de autointerrogación, güey, ¿qué chingados viniste a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí tú? Dije, güey, es que urge una reconstrucción de los hechos que no vienen del Estado. O sea, urge saber simplemente qué mierda pasó en la noche, cómo fue los ataques, quiénes participaron, qué hora a qué hora, cuántos, de qué instituciones policíacas. Se te dije, sí, urge un trabajo periodístico, y dije, güey, es con los sobrevivientes, es buscar a los sobrevivientes primero y hablar con ellos. Ellos estuvieron ahí, ellos lo vivieron en carne propia, saben exactamente qué vieron, qué sintieron, qué escucharon, y cuando yo tenía la confianza que me iba a decir, güey, es que no vi, güey, es que yo no escuché eso, es que yo estaba en tal esquina, y eso es lo que encontré también, o sea, cuando empecé a hacer las entrevistas, yo les preguntaba muchas cosas que me decían, es que yo no sé. Es que mira, o sea, hasta fui a buscar un mapa de la ciudad de Iguala, porque era muy confuso todo el relato, para que me pudieran decir, no, yo estaba mero aquí, ok, estaba acá, tal, entonces para eso no sabe nada de qué pasó en otro lugar de la ciudad, en el mismo momento. Entonces yo empecé a hacer las entrevistas, mi manera de entrevistar ideal, sobre todo con personas que viven los hechos, o sea, no voy con un funcionario de Estado, es diferente. Una vez di un taller a unos estudiantes que se llamó Entrevistando al Enemigo, que es otra manera de entrevistar cuando vas con el funcionario, con el militar, etc. Cuando vas con la mamá que está buscando a su hija, con el estudiante que sobrevivió los ataques, para mí es muy diferente. Y lo que yo quería hacer era escucharlos, tanto saber la información, pero también escucharlos contar su propia historia. Entonces la manera de entrevistar que intento elaborar es de hacer la mínima interrupción posible, o sea que les pregunto si me podrían contar qué pasó, quedarme callado, tomar apuntes y grabar con permiso, por supuesto, y hacer como notitas a mí mismo, flechitas, estrellitas en la libreta para volver a hacer más preguntas después, para no interrumpir en el momento, para que no solamente me den información, pero me cuenten su historia y que la entrevista genera un espacio de respeto a esa manera de narrar, además de la documentación y la información. Entonces eso lo hice y sentí muy rápido mucha presión de publicar, porque vi que lo que contaban los estudiantes no tiene nada que ver con todo lo que se estaba publicando en los periódicos y lo que estaba diciendo la policía y lo que decía el gobernador del estado y lo que decía el alcalde, que luego se escondió y fue de prófugo, etc. Entonces sentía mucha presión de publicar. Entonces lo primero que pensé era publicar como alguna crónica, busqué una revista y también pensé, oye, hay muchos compañeros y compañeras en México que están haciendo buen trabajo. Aquí tal vez yo puedo hacer algo con el hecho de que yo soy extranjero y puedo publicar en inglés. Los reportajes que estaban saliendo en inglés en ese momento eran horribles. Hablaban de los enfrentamientos entre los estudiantes y los policías, como si tirar una piedra se podría comparar con tirar balazos de rifles de asalto. Y yo quise, o sea, como mi primer esfuerzo político de la escritura fue como producir un texto en inglés de combate ante esas versiones criminalizantes de los estudiantes y que simultáneamente iba a aportar al combate de la mentira que se estaba creando y construyendo desde las estructuras del Estado. Eso fue como el primer paso. Publiqué una cosa en diciembre del 2014 que fueron 2 meses, pero yo lo sentí como demasiado rápido, hubiera querido tener más tiempo. Y luego se publicó de manera simultánea en inglés y en español,
sucede que tuvo impacto en México también porque no se había publicado en ese momento, todavía simplemente una narración crónica de los hechos. Y, y luego yo seguí yendo, seguí buscando, iban llegando más sobrevivientes a lo normal, había muchos que se quedaron en sus casas espantadísimos, pero iban regresando cuando vieron que la escuela estaba en paro, obviamente, y movilización constante para la presión política, para la búsqueda de los estudiantes. Entonces iban regresando. Yo iba siempre en la normal y como ya me conocían, me decían siempre, oye, ¿sabes qué? Este chavo ahí también estuvo esta noche. Ah, ¿en serio? ¿Me lo puedes presentar? Sí, vamos, ¿no? Me presentaba así. También por fin llegué a Eric después de un par de meses. La revista no quiso seguir dando cobertura del tema, que a mí me pareció simplemente una locura, pero decían, no, es que somos una revista nueva, tenemos que tener diversidad de temas, y me pareció un poco inconcebible. Pero entonces yo seguí de terco, yendo, investigando, y al casi cumplir un año, todavía había tanta desinformación, o sea, gente de movimientos sociales que decían, güey, qué horrible lo que pasó, chale, que fueron a atacar, boicotear el evento del narcoalcalde, que eso no sucedió. Eso es una de las mentiras que contaron desde los primeros días, es simplemente un hecho fantástico, algo que no sucedió jamás. Entonces yo dije, güey, urge publicar algo riguroso, documentado, que profundiza en simplemente los hechos de esa noche. Entonces me entré en pánico, que tengo que escribir algo, hablé con varias editoriales, fue un desmadre, pero llegué a un acuerdo en México y obviamente quise ya publicar directamente en español, o sea, ya cumplí con esa tarea, según yo, de primero en inglés y ahora primero en español, aquí en México, porque hacía falta, o sea, en México también hacía falta ese documento, no se había publicado todavía el primer informe de este grupo de expertos, es una cosa de 500 páginas, pero mucho vale la pena, que se publicó al año. Entonces me encerré en un cuartito, tenía todas mis pilas de transcripciones de entrevistas, tenía todas mis libretas, tenía todos los periódicos, revistas, tenía entrevistas con abogados de derechos humanos, con las esposas de los policías acusados de esa noche, con el gobernador, o sea, una conferencia de prensa a que fui, con un montón de personas, tenía más de 100 entrevistas, y estaba como pensando, güey, ¿cómo cuento esto? Y hasta miré a la pila de las puras entrevistas de los sobrevivientes y les pregunté, güey, ¿cómo te cuento? Y fue como el momento de que no me toca a mí en este momento, o ya la tarea que yo hice, que yo puedo aportar, es que fui y hablé con todos ustedes, y aquí ustedes cuentan su historia. Voy a ver si narrativamente aguanta, si como estructura narrativa puedo contar la historia completa sin escribir nada, sin escribir una palabra mía. O sea, claro que autoría y quien grabó, estuvo presente y transcribió, o sea, hay una presencia, por eso mi nombre está ahí, un trabajo, pero el esfuerzo, tanto político como periodístico, narrativo, era ver si con las puras transcripciones de las entrevistas se podría narrar bien, fuerte, la noche de los hechos. John, algo que se pueda contar de, si bien no sé cuánto este entramado confía en los avances de la justicia por todo lo que venís contando, pero si se puede contar actualmente qué pasa con la causa Ayotzinapa y qué implica con el paso del tiempo, qué implica en el paso del tiempo la continuidad de Ayotzinapa en la sociedad, si es una efeméride, si sigue movilizando. Intentaré ser breve. Puede avanzar, pero los primeros 4 años después de Ayotzinapa estuvo en el poder el PRI, ¿no? Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y desde el inicio mintieron, torturaron, inventaron evidencias falsas, un escenario de crimen falso, destrozaron evidencias, falsificaron documentos, todo para no encontrar a los estudiantes, todo para no saber exactamente qué pasó esa noche. Detuvieron a mucha gente que participó en los ataques, sobre todo la gente de la estructura del cártel, no tanto de los policías
sobre todo federales y militares, sobre todo los militares ni siquiera los tocaron, ni siquiera los dejaron que los expertos independientes los entrevistaran. Pero todo ese trabajo, 4 años de mentira, de tortura, de destrucción de evidencia para producir una falsedad, una mentira o la desaparición administrativa de los estudiantes. Entonces, llega un nuevo gobierno, es una larguísima historia, obviamente, pero es una persona que viene del PRI, o sea, su formación política de Andrés Manuel López Obrador es del PRI en el estado de Tabasco, sale con un corriente democrático, entre comillas, de combativo, o más bien un corriente que estaba muy enojado porque no les estaban dando las candidaturas a gobernador en Tabasco y a la presidencia en cuanto a Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Forman un nuevo partido en el 88 y empieza una larga historia de oposición política de partido, ¿no? Del PRD con el PRI. De ahí viene López Obrador. Cuando él llega ya a ser candidato, había sido candidato, era su tercera vez. La primera vez muchos piensan que hizo un fraude electoral y le robaron las elecciones en el 2006. Vuelve a lanzar su campaña en el 2012, pierde, ahora sí nadie acusa de fraude, simplemente pierde, gana Peña Nieto, vuelve a lanzarse de candidato en el 2018, entonces con un bagaje, digamos, para muchísima gente de legitimidad de oposición, o sea, mucha gente creyeron que él vino de la oposición y que iba a hacer un cambio, ¿no? Entonces ganó, pero por mucho. Y también ganó con un respaldo popular que los otros presidentes de los últimos años habían soñado con tener. Y él sí en ese momento lo tenía. Yo nunca le creí nada. O sea, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, mataron a una importante abogada de derechos humanos, Digna Ochoa, y él justamente, según yo creo, fue parte de una maniobra de encubrimiento de ese asesinato político, de hacerlo para hacer como un suicidio, porque tenía unos libros tristes en su librero, ignorando de que se disparó así, y luego cayó, y luego 2 horas después de muerta se dio vuelta, que arrojó todo eso, autopsias, etc. Entonces, desde ahí yo como tomé la medida de Andrés Manuel López Obrador, pero mucha gente creyeron en él. Y los papás de Ayotzinapa lo interpelaron en un templete en un acto de campaña en Iguala, y él se comprometió a investigar de verdad, a encontrar a los estudiantes y a hacer justicia, o sea, llevar algún tipo de castigo los culpables. Eso lo hizo explícito en un acto de campaña de la presidencia, luego lo repitió como presidente electo, luego lo volvió a repetir como presidente. De hecho, su primer acto de presidente fue a través de un decreto establecer una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa. Luego, lo que pasó es que tardaron mucho en nombrar un fiscal especial para la unidad especializada para el crimen de Ayotzinapa que generaron dentro de la fiscalía. Pasaron muchas cosas, cambiaron la estructura supuestamente de la Administración de Justicia Federal del país, de una procuraduría o la fiscalía, eso tardó muchos meses, y luego en nombrar el fiscal especial tardó muchos meses otra vez, luego cayó la pandemia, entonces luego tardaron en dejar volver al país el grupo de expertos independientes, este grupo del GIEI. Entonces ya para como el 2021, llevaban años supuestamente haciendo investigación, pero no había muchos avances, y había mucha desesperación en la sociedad, y había mucha desesperación en los papás. Luego, en el año 2022, suceden unas cosas muy raras, y voy a intentar contar la versión resumida, es que mientras la fiscalía que nombraron una persona que venía de derechos humanos y tenía conocimiento directo del caso, había trabajado con el GIEI, un mexicano, Omar Gómez Trejo. Entonces era una persona que tenía la confianza del mundo de derechos humanos, tenía la confianza de las familias. Y ellos estaban armando una carpeta de investigación y una serie de muchas órdenes de aprehensión que incluían a muchos militares.
del Batallón 27 y también del Batallón 24 en Iguala, además de policías federales, policías de otro municipio, Huizuco, por supuesto, policías de Iguala, diferentes funcionarios, altos funcionarios del estado de Guerrero, y pareciera de la nada, de repente esta Comisión de la Verdad, nombrada, o sea, creado por decreto por el presidente, presenta un informe que había sido secreto. O sea, antes de ese informe, la Fiscalía, el GIEI, los internacionales y la Comisión de la Verdad estaban compartiendo todo. Entrevistaban a un testigo uno y se lo compartían con todos. Si la Comisión de la Verdad o el GIEI se topaba con un testigo, lo llevaba a la Fiscalía, porque ahí es donde se tiene que judicializar. La Comisión de la Verdad no tiene ninguna facultad jurídica, ni mucho menos de los extranjeros, para llevar a alguien ante una corte. Entonces, compartían todo. Y yo los he entrevistado ahora, porque estoy trabajando en este tema, a muchas de las personas ahí, y todo el mundo dice, mira, antes del 2022, todo el mundo compartía todo, y estábamos trabajando más o menos bien. Cosas difíciles, ires y venires y tal, pero estábamos trabajando bien. De repente, en agosto del año pasado, sacan este informe de la nada, de la Comisión de la Verdad, y ese informe tiene supuestamente capturas de pantalla de WhatsApp que narran así horriblemente, supuestamente entre perpetradores, qué hicieron con los estudiantes esa noche. Y sucede que esas pantallas de WhatsApp fueron falsificadas. O sea, un detallito, por ejemplo, una de las pantallas que supuestamente era un mensaje que se mandó esa noche, tenía la doble palomita, le llaman en México, doble tic azul, que WhatsApp no existía a finales de septiembre de 2014, se inventó 2 meses después y se estrenó primero en Estados Unidos en noviembre de 2014. Entonces, pero eso es como un detallito muy descarado y tonto, pero mandaron a un análisis forense la metadata y no coincidía. Entonces había muchos mensajes que decían que los enviaban septiembre o octubre del 2014 y la metadata era del 2017 o del 2018 o del 2021, ¿no? Entonces dijeron, no, estas imágenes no sirven de nada, no se pueden mandar ante ningún juez, y es más, fueron fabricados. Desde ahí empezó a desmoronar el caso. Mandan una auditoría interna a la fiscalía, le sacan sus policías, ya no pueden salir a la calle a investigar, hacen esa auditoría, cancelan 21 de los órdenes de aprehensión que ellos habían metido, 19 contra militares. Y en algún momento el fiscal, que era esta persona que venía de derechos humanos y tenía la confianza de las familias, dice, yo ya no puedo hacer nada porque me han tomado la oficina y están haciendo cosas que no son legales y que yo no autorizo, yo no estoy de acuerdo, yo renuncio. Muchos de su equipo también metieron sus renuncias. Y luego el caso, como se durmió, 10 meses, ¿no? Y muchas personas, yo entre ellos, diciendo, aquí hubo una maniobra. O sea, una maniobra de tomar control de la carpeta de investigación. O sea, igual el fiscal se hubiera podido quedado, pero aceptando las órdenes de su juez. La otra cosa súper importante, por supuesto, que fue que mandaron detener al ex procurador general de la República en el momento de los ataques, Jesús Murillo Caram, y el fiscal y su equipo dijeron, claro, él es responsable y estamos armando un caso contra él, pero no tenemos el caso listo, no estamos listos a ir ante un juez, entonces no nos vamos a girar una orden de aprehensión ahorita, porque si giramos ahorita, en 2 años se tira, ¿no? Y ese güey va a salir. Y el fiscal general dijo, se tiene que meter ese cabrón en la cárcel esta semana, eso es una orden. Entonces esa es una parte de las cosas que el fiscal y muchos de su equipo dijeron para atrás. Nosotros no vamos a trabajar así. Entonces, todas esas cosas, y sí, lo detuvieron, sí están en la cárcel, están trabajando en el caso, y el grupo de expertos independientes está a punto de dar su último informe a finales de este mes, donde, si por quienes hemos estado leyendo sus informes de los últimos 2 años, sabemos que tiene una documentación de mentiras del ejército mexicano brutal.
Entonces yo creo que en preparación para eso, con toda la mala prensa del año pasado, apenas hace unas semanas volvieron a girar las mismas órdenes de aprehensión contra algunos de los militares que cancelaron el año pasado y detenerlos. Ya detuvieron de los 19, creo que a 9. ¿No? También hicieron otra detención muy importante, un tipo que era un miembro de la rama dentro de la ex Procuraduría General de la República en contra del crimen organizado, antisecuestros, que maniobró y trabajó y torturó y mintió de una manera muy intensa en todo lo que fue el encubrimiento del anterior gobierno, Alberto Ramírez. A él, después de muchos años, lo detuvieron y está en la cárcel. Entonces, ha habido como unos movimientos en el caso muy raros. Mi lectura ha sido, yo creo, que el año pasado, para intentar suavizar el golpe a la imagen del ejército, porque el actual presidente, López Obrador, es quien más ha militarizado el país en la historia de los últimos 100 años de México. Ha metido a los militares en lugares donde antes ni soñaban. No solamente están en las calles, ya tiene control de aeropuertos, de trenes, de aduana, de servicio de internet. O sea, es y además una legalización, institucionalización de su presencia en las calles. Y eso obviamente ha generado una protesta en la sociedad civil y en muchas organizaciones que han metido amparos y juicios en contra de diferentes decretos y maniobras de militarización, pero aún así la relación con el actual presidente, con los militares, es uno de unos lazos sumamente fuertes y de dar a los militares más y más poder. Entonces yo creo que hubo un esfuerzo de ir suavizando el impacto del golpe de la imagen del ejército por su participación en los hechos de los ataques contra los normalistas, y también yo creo que una vieja desesperación política de Andrés Manuel de mostrar: yo sí he cumplido, entonces méteme este ex procurador en la cárcel, como para tener la foto. Y es muy terrible y muy triste porque son personas que realmente participaron en hechos horribles de tortura, de mentira, de desaparición forzada, y con consignaciones mal hechas que no estaban listas, es muy posible que salgan, ¿no? en 2 o 3 años. Aunque yo tampoco voy a decir que meter a una persona en la cárcel es como es la justicia, pero por lo menos hay que reconocer que estas familias sí quieren ver exfuncionarios que desaparecieron a sus hijos, que les mintieron, que torturaron personas, tener algún tipo de castigo o de enfrentamiento con un proceso de, llamámoslo así, justicia. Pero eso es falso. Pero... ¿Puedes tomar un trago, John? Bueno, en gran parte de todo lo que está diciendo John, uno no puede dejar de pensar en que la guerra contra las drogas termina con expresiones que es la guerra contra los jóvenes organizados, contra las familias, contra las formas democratizadoras de organizarse, contra el derecho a la comunicación. Y en el salto que vamos a dar ahora a tu última investigación y tus últimos trabajos en El Salvador, también vemos como la guerra contra las bandas, las supuestas bandas, los maras y demás, termina siendo una guerra también contra la juventud, contra las formas de vida y demás. Pegamos ese salto para hablar un poco de este trabajo en El Salvador, después abrimos a quien quiera comentar algo, preguntar algo, o imprimirle también un análisis a todas estas historias que está contando John. Mencionamos esta investigación de El Salvador, que la pueden leer en Gato Pardo, en la página de internet, se llama El terror en el régimen de excepción de Nayib Bukele, y ahí también elegiste un punto de vista que es un pueblo rural, pararte en un lugar puntual que no es ir a ver específicamente cómo funcionan las cárceles adentro, no es desde el centro de la ciudad, sino de cómo impacta la guerra declarada por el gobierno de Bukele en los pueblos rurales contra las familias y contra la juventud en este pueblo de Guarajira. Les voy a leer un parrafito de la investigación, donde aparece ya la pluma de John, que es otro capítulo también. Aquí no es una historia oral, aunque sí hay muchísimos testimonios, pero aparece también su escritura. Y
y dice así: duermen recargadas contra los muros, en portones de negocios cerrados, acostadas sobre cajas de cartón, bolsas de plástico o alguna mochila. De día se paran, caminan en círculos, se sientan y se vuelven a levantar. Miran siempre hacia los muros del penal. Veo a una mujer sola sentada en la banqueta sobre un colchón viejo y sucio. Me cuenta su historia. Detuvieron a su hijo de 23 años hace poco más de un mes. Son una familia de pescadores. Él vendía papas fritas en la playa Arcos del Espino los fines de semana. Un día, al inicio del régimen, llegó la policía y se lo llevó con papitas y todo, a las 11 de la mañana. Me dijeron que lo agarraron por agrupación ilícita, pero así no son las cosas. Él no tiene tatuajes, andaba de short y remera playera, asegura. Pocos metros adelante, un grupo de mujeres me llama con la mano y pregunta qué hago aquí. Al decir que soy periodista, me empiezan a contar, todas a la vez, de sus hijos detenidos. Es el punto de vista de John en este pueblo de Guajira. Si querés contarnos esos 3 viajes a El Salvador, un poco también por accidente. Esto no se está bueno en el oficio de cierto azar, a veces de dónde queda uno parado, en el sentido de que tu intención era ver qué estaba pasando en Nicaragua con Ortega y un supuesto gobierno revolucionario que se vuelve el enemigo de sí mismo, como decías ayer, y terminas en El Salvador porque no te dejan entrar, ¿no? Sí, justo eso es como una especie de anécdota desde el hecho de que yo, pues pasó la pandemia, estuve encerrado mucho tiempo, estuve haciendo cosas para sobrevivir, pagar la renta, que traducción, que edición, varias cosas, y llevaba mucho tiempo sin reportear y me sentía la verdad un poco desesperado. Entonces yo estaba pensando tantas cosas que están pasando y yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de edición de un libro de un viejo anarquista en Estados Unidos que escribió sus memorias de 900 páginas y me dijo, güey, yo una serie de comas y esas cosas, me puedes echar la mano, y me pagó. Y ahorré un dinero y dije, güey, yo quiero ir a Nicaragua a ver qué está pasando, está muy fuerte. Y casi no hay, pues no están dejando entrar reporteros, ¿no? Entonces hablé con un par de amigas, una amiga muy astuta en Honduras me dijo, no te van a dejar entrar. Ya, güey, no, pero voy así de gringo, que de hacer surf y no sé qué. Ese güey, no te van a googlear en la frontera. Dije, ¿quién googlea a alguien en una frontera entre 2 estados? Eso no pasa sucede aquí en México. El chiste es que intenté llegar a Nicaragua y 2 días antes de que iba a viajar me llamó la persona de la pensión o el hostalito donde yo me iba a quedar y me contó que habían llegado agentes de seguridad del Estado y policías nacionales a rodear el lugar y interrogarme a ellos sobre mí, a qué venía, quién era y por qué, cómo hice la reservación y todo eso. Ella, que viene de movimientos sociales y todo eso, muy astuta y sabe mentir. Entonces, no, yo lo sé, que fue por Facebook, yo ni Facebook tengo. Y me comunicó de que esto había pasado y dije, pues vamos a ver un par de días a ver qué pasa, tal, y empecé a consultar con amigos nicaragüenses y volví al diario, ¿no? Y empezaban a llamar y una vez el mismo agente de seguridad del Estado le llamó, pero le dio otro nombre. Ella reconoció la voz y eso fue como la última como chispa que ella dijo, ¿sabes qué? No vengas, pones tu vida en riesgo, pones nuestras vidas en riesgo. Aquí mis amigos decían, oye, no vas a poder entrevistar a nadie porque ya te tienen fichado. Entonces no fui, o sea, ya tenía mi boleto de autobús para ir de San José, Costa Rica a Managua. Y estaba así como de repente, pucha, no sé, bueno, qué chingados hago que estoy en San José, Costa Rica y ahora me dieron tiempo apartado para ir a hacer este reportaje. Pensé en ir de manera clandestina, ilegal, pasar la frontera, pero luego dije, güey, o sea, una cosa es arriesgarme a mí, otra cosa es arriesgarme a otras personas, ¿no? Entonces, justo el pensamiento de que fichado voy, y ponte que como hoy fui a unas buenas librerías aquí en Buenos Aires y quiero platicar con la persona que está vendiendo el librero, la librera, y dice, oye, ¿qué me recomiendas? Tal, salgo, y les cae la policía secreta y les lleva y les tortura y le preguntan qué te preguntó, me preguntó de libros, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya no se pudo, ahorita no se pudo. Me dio influenza, me hice la prueba, no fue COVID, y me quedé tirado unos días.
y estaba estallando toda la situación en El Salvador. Y yo empecé a ver, escribí a un par de amigos en El Salvador, y todos simplemente, como me pasó lo mismo cuando pasó a Ayutthaya, y el día siguiente escribí a unos amigos en Chilpancingo y sus mensajes eran, güey, está cabrón. Entonces, cuando alguien te contesta así es porque no tienen tiempo para explicarte bien qué está pasando, porque la situación está muy pesada. Y así me contestaban mis amigos en San Salvador. Y lo pensé, y de repente dije, bueno, pues voy, ¿no? Había apartado un tiempo y un recurso para ir a reportar. En ese momento no existía el régimen de excepción, había empezado, ya había empezado, fui. Y fue como una cuestión de azar, que a través de un amigo, conocí a un amigo, que sucede que es un loco con una historia tremendísima, que todavía no quiere contar, lamentablemente, que es una historia buenísima. Y me lo empezó a cantar como entre compas, en confianza, y luego me habló de este pueblo, Guarjila. Y me dijo, yo creo que estaría muy interesante venir a ver qué está pasando acá. Y me sonó muy bien. Fui y desde inmediato me enganché, porque vi que estaban llevando jóvenes de sus casas, de sus lugares de trabajo, salían en medios de comunicación, como cuentas de Twitter, que luego supe que van siempre los administradores de sus cuentas a la alcaldía, tienen reuniones con el alcalde, ahí van a comer, entonces tienen ahí sus relaciones, y publican, por ejemplo, fotos en estos medios, pero tomados por la policía, además, que luego entrevisté a los chavos que salen en la foto y me dijeron, no, no había reporteros, solo policías. Foto fueron los policías, y salen, ¿no?, 4 jóvenes, así como esposados, todos así entre súper espantados, o como, así como muy sacados de onda, muy tristes, con mucho miedo. Y dice, no, aquí están los miembros de la MC-13 que atemorizaban a la comunidad de Guajira, ¿no? Entonces yo mostraba esa foto a personas de la comunidad, sobre todo muchas jóvenes mujeres, y se reían y me decían, ¿atemorizarnos? No, claro que no, pues aquí estos los topamos en la esquina, aquí los saludamos, fuimos a la primaria con ellos, no hay pandillas. Aquí no hay pandillas, ¿no? Hay chavos que fuman mota, hay chavos que de repente se ponen en la esquina y andan en motocross, ¿no? O les gusta sacar sus drones y tomar fotos del valle, ¿no? Y fuman mota, pero aquí no hay pandillas. De repente hay droga y hay cosas que pasan con la venta de droga. Justo pasa un multihomicidio un año antes en relación al control de la venta de la droga, pero me decían, no hay pandillas acá, y estos chavos no tienen nada que ver. Me decían, tiene su tallercito de motos en el patio de su abuela, ¿no? Trabaja en un colectivo de carne de cerdo, ¿no? Mi granja Guarjila. Apenas le habían dado una visa para ir a Canadá a estudiar 2 años carnicería en Canadá, ¿no? Iban uno por uno diciéndome qué hacen cada chavo, ¿no? Entonces eso lo agarré como una manera de armar un reportaje. Justo agarré esa foto, fui a todas las casas de los jóvenes que salían en esa foto, hablé con sus familias, hablé con mucha gente de la comunidad, fui al como epicentro de la historia. Justo la escena que leíste es fuera de la cárcel de Mariona, en las afueras de la capital. Son las mujeres que al inicio del régimen estaban haciendo campamentos fuera de la cárcel para buscar a sus hijos, y yo justo tuve como una especie de déjà vu, ¿no? Regresión a México, y las mamás buscando a los desaparecidos y los campamentos que ponen. No era igual, por supuesto, pero una desesperación muy parecida. Estas mujeres que no sabían dónde estaban sus hijos, porque no les dijeron, no les entregaron ningún tipo de oficio, y llegaban a las principales cárceles para esperar ahí a ver si salían, ¿no? O si en algún momento lograban confirmar su ubicación, si estaban ahí o no. Entonces, sí fui como epicentro ahí, y pasé mucho tiempo en la comunidad. Volví a la ciudad para hacer entrevistas con reporteros, con analistas. Volví a la comunidad y me fui. Estuvo muchos meses observando. Volví en julio para un evento comunitario que hicieron en contra del régimen, como un evento comunitario para hablar del impacto del régimen en la comunidad. Estuvo el obispo, lo hicieron dentro de la iglesia, con la esperanza de que así no les iban a caer la policía. Funcionó. Y
y luego volví ya casi al año para hacer como una especie de línea de tiempo del primer año del régimen, y porque muchos de los jóvenes, no todos, pero algunos, detenidos en Huarjila ya los habían sacado, ya estaban en sus comunidades, habían estado entre 3 y 8 meses encarcelados. Perdón, y dije, ellos van a poder contarme cómo está adentro, qué está pasando, cuáles son las condiciones. Que en ese momento casi no se había salido publicado ese tipo de testimonios, porque no estaban apenas empezando a salir. Volví con un amigo, compañero, excelente fotógrafo, Miguel Tobar. Él hizo todas las fotos del reportaje, y estuve yo casi 3 semanas de regreso para ir otra vez con las diferentes familias, hablar con los estudiantes, los jóvenes que habían salido, y poder como redondear el reportaje. También vuelvo a San Salvador el último día, de hecho, y fui con un taxista de un barrio muy pesado, con una historia personal de violencia con las pandillas, que apoyaba a Nayib Bukele y apoyaba al régimen de excepción, y me decía, esto es una cosa buena, ¿no? Y fui con él a su barrio para que me enseñara cosas ahí y me contara lo que él piensa, y tomarlo en serio, o sea, porque hay que tomarlo en serio. Las personas que están apoyando estas políticas que vivieron en las zonas, o sea, mucha gente de clase media en San Salvador que no vivieron tal vez esos niveles de violencia, porque dicen que sí, vamos Bukele, porque ahora se habla del Salvador en todo el mundo. Eso topé con eso también. Pero este joven yo lo quería tomar muy en serio, y como hacer ese contraste de lo que él narraba, de cómo era vivir bajo las pandillas, parecía mucho de lo que me estaban narrando los jóvenes y sus familias en Huarjila, de lo que era vivir bajo el régimen de excepción. Es como habían agarrado el terror y lo habían logrado trasladar, ¿no? Hasta dentro de las cárceles. Ahí se vive el terror. Los testimonios de los jóvenes en las cárceles son horribles. Ahí se está matando gente todos los días, de desnutrición, de enfermedades, de calor, de golpes, de tortura. Y a estas comunidades chiquitas, alejadas del centro del país, de las ciudades, donde justamente no habían existido las pandillas, no habían llegado, y ahora se vive con ese terror de que la policía va a entrar en tu casa a las 2, 4 de la madrugada y sacarte y llevarte al infierno. Bueno, sería larguísimo toda la historia de las pandillas en Centroamérica, su conformación y su vínculo también con los estados y de qué modo nacieron. Sería como para otra conversación, John. Pero bueno, si alguien tiene ganas de preguntarle algo o de comentar algo a partir de todo lo que ha comentado John. Bueno, gracias, John. Sí. Una cosa, un libro que no mencionaron es tu libro que se llama Morir en México, ¿no? Solo quería dejar constancia de ese. Ahí sí está tu pluma y es otro, es previo, y está bien un enfoque de cómo vive el periodismo en la violencia mexicana. Sí. Recomiendo el libro, y si querés decir algo de esa otra cosa. De próxima reedición en la Argentina con tinta negra. Bueno,